Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 3. Requisitos para los líderes de la Iglesia. Capítulo 3, versículo 1 al 16. Introducción. En este pasaje, el apóstol Pablo dirige la atención hacia un tema crucial para la salud y el testimonio de la Iglesia, el carácter de quienes la dirigen. Después de hablar sobre la oración, la mediación de Cristo y el orden en la congregación, ahora muestra que el liderazgo espiritual no se basa en habilidades visibles, carisma personal ni capacidades administrativas, sino en vidas transformadas y ejemplares que reflejan la obra de Dios en lo cotidiano. Pablo entiende que la Iglesia no es una organización humana común, sino la casa de Dios en medio del mundo. Por eso, quienes la guían no pueden vivir de manera contradictoria al mensaje que proclaman. La coherencia entre doctrina y conducta se convierte en una necesidad vital. La verdad del Evangelio debe verse no solo en las palabras predicadas, sino también en la forma de vivir de aquellos que tienen la responsabilidad de pastorear y servir. Para Pablo, la Iglesia no puede sostener la verdad si quienes la guían no reflejan esa verdad en su conducta diaria. El liderazgo cristiano no comienza en el púlpito, sino en el hogar, en las relaciones personales, en la manera de hablar, de actuar y de tomar decisiones. Por eso, presenta una lista detallada de cualidades que deben distinguir a los obispos, también llamados ancianos o pastores, y a los diáconos, revelando que el liderazgo cristiano es, ante todo, un llamado al testimonio personal. Estas cualidades no apuntan a la perfección humana, sino a una madurez espiritual visible, a un carácter formado por la gracia de Dios y sostenido por una vida de comunión con Él. Pablo deja claro que el liderazgo en la Iglesia no es un privilegio de posición, sino una responsabilidad que demanda integridad, humildad y fidelidad constante. Este pasaje culmina con una de las declaraciones más hermosas sobre la identidad de la Iglesia y la grandeza de Cristo, recordándonos que todo liderazgo existe para sostener y proclamar la verdad del Evangelio. Así, antes de hablar de funciones o tareas, Pablo nos invita a mirar el corazón del líder y a entender que la verdadera autoridad espiritual nace de una vida rendida a Cristo. Cualidades de los obispos, ancianos o pastores. Primera de Timoteo 3, versículo 1 al 7. Pablo comienza esta sección con una afirmación significativa: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Con estas palabras, reconoce que el deseo de servir en el liderazgo espiritual no es algo incorrecto ni egoísta en sí mismo. Al contrario, es una aspiración noble. Sin embargo, ese deseo debe estar acompañado por un carácter que respalde el llamado. No basta con querer dirigir, es necesario estar preparado espiritualmente para hacerlo. El apóstol no presenta una lista de habilidades técnicas, carisma natural ni talentos extraordinarios. En lugar de eso, enumera cualidades que tienen que ver con la vida diaria, con la forma en que la persona vive, se relaciona y se conduce en lo cotidiano. Esto revela que, para Dios, el liderazgo espiritual se mide más por el ser que por el hacer. El obispo, también llamado anciano o pastor, debe ser irreprensible en su conducta. Esto no significa perfección absoluta, sino una vida que no ofrece motivos legítimos de acusación. Su testimonio debe ser limpio y consistente. Debe ser sobrio, prudente y decoroso. Estas cualidades hablan de equilibrio emocional, dominio propio y una actitud respetuosa. El líder espiritual no es impulsivo ni desordenado, sino alguien que refleja madurez y estabilidad. También debe ser hospedador y apto para enseñar. La hospitalidad refleja un corazón abierto, dispuesto a servir y a recibir a otros con amor. La capacidad de enseñar indica que no solo conoce la verdad, sino que sabe comunicarla con claridad y fidelidad, guiando a otros en el camino del Señor. Pablo añade que no debe ser dado al vino, ni violento, sino amable. El liderazgo cristiano no se ejerce por fuerza, agresividad o imposición, sino por medio de la mansedumbre y el trato respetuoso hacia los demás. Además, no debe ser codicioso, mostrando que su motivación no es el beneficio económico ni el interés personal. Su servicio nace del amor a Dios y a la Iglesia, no del deseo de ganancia. Un aspecto clave que Pablo resalta es que el obispo debe gobernar bien su casa. Aquí se revela un principio fundamental: el liderazgo espiritual comienza en el ámbito privado antes de manifestarse en el público. La manera en que una persona dirige su hogar, cuida a su familia y maneja sus responsabilidades personales es un reflejo directo de su capacidad para cuidar de la Iglesia de Dios. Finalmente,
debe tener buen testimonio de los de afuera. Es decir, su reputación no solo debe ser positiva dentro de la iglesia, sino también en la comunidad. Su vida debe ser un testimonio visible del poder transformador del Evangelio ante quienes no creen. Pablo muestra con claridad que quien no sabe gobernar su propia casa difícilmente podrá cuidar de la iglesia de Dios. El liderazgo espiritual no se improvisa ni se fundamenta en apariencias, sino en una vida coherente, formada por la gracia y guiada por el Espíritu Santo. Cualidades de los diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Después de presentar los requisitos para los obispos, Pablo dirige su atención a otro grupo fundamental dentro de la vida de la iglesia, los diáconos. Aunque su función es principalmente de servicio práctico y apoyo en las necesidades de la congregación, el apóstol deja claro que la dignidad del carácter es tan importante como en el liderazgo pastoral. El rol del diácono no es secundario en valor espiritual. Al contrario, su servicio visible y constante sostiene el funcionamiento saludable de la comunidad cristiana. Por eso, Pablo vuelve a poner el énfasis no en habilidades técnicas, sino en la integridad interior. Los diáconos deben ser honestos y respetables. Esto implica una vida que inspire confianza, alguien cuya conducta sea digna de estima dentro y fuera de la iglesia. No deben ser de doble palabra. Es decir, no pueden decir una cosa y hacer otra, ni adaptarse según la conveniencia del momento. Su hablar debe ser coherente, sincero y confiable. La consistencia entre lo que dicen y lo que hacen es esencial para quienes sirven al pueblo de Dios. Tampoco deben ser dados a excesos ni movidos por la codicia. El dominio propio y la pureza de motivaciones son indispensables. El servicio a la iglesia no puede estar contaminado por intereses personales o materiales. Pablo añade una cualidad profundamente espiritual. Deben ser firmes en la fe con limpia conciencia. Esto significa que su servicio nace de una relación genuina con Dios, de una fe viva que guía sus acciones y de una conciencia libre de culpa por una vida recta delante del Señor. Además, el apóstol establece un principio importante: deben ser probados antes de servir. No se trata de asignar responsabilidades apresuradamente, sino de observar su testimonio y confirmar su fidelidad con el tiempo. El carácter se demuestra en la práctica diaria. Al igual que con los obispos, Pablo menciona la vida familiar. Los diáconos deben gobernar bien sus hijos y sus casas, mostrando orden, fidelidad y responsabilidad. El hogar sigue siendo el primer lugar donde se refleja la madurez espiritual. Finalmente, Pablo resalta una promesa alentadora: quienes sirven bien como diáconos ganan confianza y firmeza en la fe en Cristo Jesús. El servicio fiel no solo bendice a la iglesia, sino que fortalece espiritualmente al servidor. Al entregarse al cuidado de los demás, el diácono crece en seguridad, madurez y profundidad en su relación con el Señor. Este pasaje nos enseña que en la iglesia de Cristo no hay tareas pequeñas. Todo servicio, cuando se realiza con un corazón íntegro y una fe sincera, tiene un valor eterno y contribuye al testimonio vivo del Evangelio. La iglesia como columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. En estos versículos, Pablo revela el propósito profundo de todas las instrucciones que ha venido dando. No se trata simplemente de normas para organizar la iglesia, sino de enseñar cómo debe conducirse el pueblo de Dios en su vida comunitaria. Pablo le escribe a Timoteo con una intención clara: que, aun si él tarda en llegar, Timoteo sepa cómo comportarse en la casa de Dios. Esta expresión es significativa. La iglesia no es presentada como una institución humana, sino como un hogar espiritual, el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Luego, el apóstol utiliza una de las imágenes más poderosas del Nuevo Testamento para describir a la iglesia: columna y baluarte de la verdad. Esta metáfora comunica estabilidad, firmeza y visibilidad. La columna sostiene la estructura y la mantiene en pie. El baluarte, o fundamento firme, protege y afirma a aquello que resguarda. Así como una columna eleva un edificio y lo hace visible desde lejos, la iglesia tiene la misión de sostener y exhibir la verdad del Evangelio ante el mundo. La iglesia no inventa la verdad ni la modifica. Su responsabilidad es preservarla fielmente y mostrarla con claridad por medio de su enseñanza y su testimonio. Esto significa que la verdad del Evangelio no solo se proclama con palabras, sino que se hace visible en la vida de la comunidad creyente. Cuando la iglesia vive conforme a la verdad,
el mundo puede ver reflejado el carácter de Dios. Por esta razón, el liderazgo íntegro es indispensable. Si quienes guían la Iglesia no viven de acuerdo con la verdad que enseñan, el testimonio colectivo se debilita. La conducta de los líderes afecta directamente la manera en que la Iglesia sostiene y presenta el Evangelio. Pablo está mostrando que la organización, el orden y los requisitos para los líderes no son asuntos secundarios, sino parte del plan de Dios para que su verdad permanezca firme y resplandezca en medio de una sociedad confundida. La Iglesia, entonces, no es solo un lugar de reunión, sino el soporte visible de la verdad eterna de Dios en la tierra. Himno cristológico, el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. El pasaje culmina con una declaración poética, solemne y profundamente teológica que muchos estudiosos consideran un himno cristiano primitivo que la Iglesia recitaba o cantaba en sus reuniones. Después de hablar del liderazgo, del orden en la Iglesia y de su papel como columna de la verdad, Pablo eleva la mirada hacia el centro absoluto de esa verdad, Cristo mismo. Introduce este himno con una afirmación poderosa. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio no se refiere a algo incomprensible, sino a una verdad divina que antes estaba oculta y ahora ha sido revelada plenamente en Jesucristo. La piedad no es solo conducta moral, sino la vida transformada que nace de conocer esa verdad revelada. Luego, el himno presenta 6 declaraciones que recorren la obra completa de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Aquí se proclama el milagro de la encarnación. El Dios eterno se hizo hombre. Cristo no fue simplemente un maestro espiritual, sino Dios mismo entrando en la historia humana. Justificado en el Espíritu. Se refiere a la vindicación divina de Jesús, confirmada por el Espíritu Santo, especialmente en su resurrección. Aunque fue rechazado por los hombres, fue declarado justo por Dios. Visto de los ángeles. Cristo fue contemplado por el mundo celestial. Su obra redentora no solo tuvo impacto en la tierra, sino también en los cielos. Predicado a los gentiles. El mensaje de Cristo no quedó limitado a Israel. El Evangelio se extendió a todas las naciones, mostrando el alcance universal de la salvación. Creído en el mundo. A pesar de la oposición, multitudes llegaron a la fe. El Evangelio produjo fruto real en corazones humanos. Recibido arriba en gloria. El himno concluye con la exaltación de Cristo. Después de su obra en la tierra, ascendió y fue glorificado, ocupando el lugar de honor a la diestra del Padre. Este himno resume el corazón del Evangelio, la encarnación, la obra redentora, la proclamación universal y la exaltación gloriosa de Jesucristo. Con estas palabras, Pablo recuerda que todo lo que ha enseñado acerca del liderazgo, el orden y la conducta en la Iglesia no tiene sentido separado de esta verdad central. La Iglesia existe para sostener, proclamar y reflejar este misterio glorioso. Así, el capítulo no termina hablando de hombres, sino de Cristo. Porque al final, todo el orden, el liderazgo y la vida de la Iglesia giran alrededor de esta verdad eterna y gloriosa, Jesucristo, el Señor. Conclusión. Este pasaje nos enseña con claridad que el liderazgo en la Iglesia no se fundamenta en posiciones, títulos o habilidades visibles, sino en vidas que reflejan el carácter de Cristo en lo cotidiano. Antes que capacidades administrativas o dones públicos, Dios busca corazones transformados que vivan de acuerdo con la verdad que proclaman. Pablo muestra que el testimonio personal del líder es inseparable del testimonio colectivo de la Iglesia. La coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive es lo que permite que la verdad del Evangelio se sostenga con firmeza delante del mundo. A lo largo de este capítulo aprendemos que los líderes deben ser ejemplos vivos de la verdad que proclaman. Su vida diaria es un sermón constante para la congregación. El servicio fiel requiere integridad, madurez y responsabilidad. Nadie puede guiar al pueblo de Dios sin antes haber sido formado en su carácter por la gracia del Señor. La Iglesia tiene la misión de sostener y mostrar la verdad al mundo. No crea el mensaje, pero lo preserva y lo exhibe por medio de su vida comunitaria. Todo el orden congregacional existe para exaltar la obra gloriosa de Cristo. Las normas, los requisitos y la organización no son fines en sí mismos, sino medios para que el Evangelio resplandezca. Pablo culmina elevando la mirada hacia el misterio de la piedad, recordándonos que todo gira alrededor de Jesucristo,
su encarnación, su obra redentora y su exaltación. El liderazgo, el servicio y la vida de la Iglesia encuentran su sentido únicamente en relación con esta verdad central. Cuando los líderes viven de esta manera, la Iglesia se fortalece desde adentro, el testimonio se afirma hacia afuera y el Evangelio resplandece con claridad ante todos. Así, la comunidad de creyentes se convierte verdaderamente en columna y baluarte de la verdad, reflejando al mundo la gloria de Cristo.